tardes a todas y a todos. Arratsaldeon guztioi. Bueno, hoy nos situamos aquí ante el gran teatro del mundo. La pena que en vez de teatro nos van a hablar de la dura realidad de la vida, ¿no? Y bueno, de alguna manera es importante también conocer y saber mirar lo que tenemos a nuestro alrededor. Dos notas para empezar. El foro ha celebrado el día 8 de enero el 20 aniversario. Comenzamos el 8 de enero de 1996. Para conmemorar ello, aparte de la gente que hemos traído, hemos impreso un libro que tenéis fuera que se titula Voces, Ideas y Experiencias. Hemos hecho más de 200 actividades, pero ahí hemos recogido 57. Son significativas, no las mejores, porque ha habido muy buenas, pero sí significativas. Figuran en ellas como el escritor Eduardo Galeano, escritores de la Teología de la Liberación Gustavo Gutiérrez y John Sobrino, la profesora de Ética de la Cortina, y un plantel amplio de economistas, sociólogos, filósofos, jueces, sanitarios, periodistas, activistas sociales, lingüistas y humoristas, como por ejemplo Forges. También se recoge un encendido debate que celebramos entre las razones del agnóstico y el creyente, entre Ignacio Sotelo, profesor de filosofía política en la Universidad de Berlín, y el teólogo José Ignacio González Faus. Esta publicación se vende a un precio que prácticamente es de coste, 5 euros, y si lo compráis, aparte de ayudarnos a financiar la impresión, de alguna manera también os puede suponer un relajo de cara, porque cada conferencia o actividad que se pone son pequeñas reflexiones y lo mejor de cada una de ellas. Esta sería la primera nota. La segunda sería que la próxima conferencia del foro será el 16 de marzo. Carmen Bernabé, profesora de Biblia en la Universidad de Deusto, hablará sobre los hallazgos que se vienen haciendo en torno a María Magdalena, una mujer con autoridad en el naciente cristianismo. Esto pues será el 16 de marzo. El título que hemos dado a la conferencia es así, se llamaba Miriam y era de Magdala, la autoridad de una mujer en el naciente cristianismo. Y ahora, como siempre, una breve introducción en euskera. Caritasen azken txostenetan esaten da gizartea pobreago, desberdinago eta injustuago dela. Krisiak familia askoren bizimodua aldatu du, eta pobrezia gero eta gehiago kronifikatua dago. Babes sozialerako ditugun sistema ondatuak berreskuratu eta hobeto behar ditugu. Pobreziaren errealitateari aurre egiteko orduan begirada eta ekimena lantzea ikasi beharra dago. Eta begirada berria eta sakona azaltzeko hemen dugu Sebastian Mora, Karisateko idazkari nagusia, gainera Foesa Fundazioan zuzendari exekutiboa, Europa mailan eta Caritas Internazionalizen Kontseiluan partaidea da. Eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias por haber venido. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias. Una frase entresacada de Sebastián Moras, entresacada de internet, pues dice algo más o menos, dice: vivimos en una sociedad más pobre, pero a la vez más injusta y desigual, lo que induce una pobreza más extensa, intensa y crónica. Y no es una realidad solo económica y que pueda ser resuelta por un improbable crecimiento. No es solo cuestión de crecimiento, es cuestión de justicia. Está ligada además con nuestra relación con el planeta, al que tenemos maltrecho y con signos de agotamiento. Y también es una realidad en la que lo general y global está fuertemente interrelacionado con lo concreto y local, lo cual complica muchísimo las cosas. Pero por más que compleja, no deja de ser una realidad obvia. Vivimos en una sociedad de injusticia creciente que cuestiona y debe cuestionar todo lo que venimos haciendo y siendo.
especialmente nuestros estilos de vida y formas de actuación social. Una realidad que, además de los necesarios cambios estructurales, exige una mirada sobre nosotros mismos y nuestra contribución al actual estado de cosas, conscientes de que cualquier estatus o derecho que hayamos alcanzado y que no sea universalizable se convierte en un privilegio, y que los problemas y malestares de nuestro entorno son nimios respecto a los que existen a nivel mundial, lo que nos obliga a unos cambios de mucha mayor envergadura. Esta es la situación que queríamos plantear hoy. Para ello contamos con Sebastián Mora. Es malagueño, licenciado en Filosofía, máster en Gestión Directiva de Entidades No Lucrativas. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación FOESA y secretario general de Cáritas España, organización en la que ocupa también cargos internacionales. Por encima de sus cargos, habría que destacar su largo compromiso con la pobreza, ligado a una profunda espiritualidad que considera necesaria para mantener una mirada amplia que abarque toda la realidad y que se mantenga cordial y próxima. Muchísimas gracias por poder contar contigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento aquí que parece que estoy en un portal de Belén. Me falta, no por el buey y la mula, sino por lo que tengo detrás. Pero a gusto, oye, a gusto. Creo que sí, se me entiende bien. Sí. Cuando me plantearon la invitación a venir aquí y un poco qué posible título, qué posible temática, sí que en aquel momento tenía claro esto de hacer visible a las personas, ¿no? Porque creo que uno de los elementos de nuestra sociedad global es que va dejando en la cuneta a personas con las cuales ni siquiera nos enteramos que están ahí. Hay un ejercicio de invisibilización, un ejercicio de ceguera colectiva, que hace que muchas veces no nos fijemos en esa persona que está en la cuneta, ¿no? Si hoy escribiéramos la parábola del buen samaritano, pues pasarían mucho más que 3 y que 4 personas y que 5 personas. Pasarían multitudes y no nos daríamos cuenta que en la cuneta hay alguien pidiendo ayuda. Y me parece que una de las tareas esenciales que tenemos como ciudadanía y como cristianos, los que lo seamos, el hacer visible esa realidad de la gente que está en la cuneta. Decía Hegel, filósofo que todos conoceréis, al menos de oída, que en la marcha del espíritu absoluto había que pisar algunas florecillas en el camino. Es decir, hay cosas que se pueden pisar, porque lo importante es la marcha del espíritu absoluto. Podríamos decir hoy en día que la marcha de la economía, la marcha del crecimiento, exige pisar algunas florecillas, algunas personas en el camino. En la marcha del espíritu absoluto, la persona es un mero recuerdo, decía Hegel. Bueno, pues en la marcha del proceso económico global que estamos viviendo, la persona, especialmente la vulnerable y la caída, es simplemente un mero recuerdo, que es un sacrificio que hay que seguir para que el espíritu siga adelante, para que la economía siga adelante. Yo creo que ese es el enfoque que voy a tratar de ver. ¿Cuáles son las condiciones actuales que nos hacen ocultar o que nos hacen invisibilizar esas personas que están en la cuneta de la vida? ¿Y qué podíamos y debemos hacer como ciudadanía en el ámbito de nuestro compromiso creyente, nuestro compromiso cívico y nuestro compromiso político? Evidentemente en este espacio no se puede agotar el tema y serán simplemente algunas notas en el camino, ¿no? Lo primero que quiero compartir es, bueno, pues una mirada al contexto, lo que yo llamo un avance de estimativa social. ¿Qué nos está pasando como mundo y como sociedad? Os prometo que no voy a dar datos. Los datos os metéis en la web de Cáritas y FOESA y tenéis para volveros locos con los datos. Voy a tratar de no caer en el algoritmo del dato, sino un poco en el horizonte que nos plantea la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un primer elemento que tenemos que
que tener presente que es el universo de la complejidad. El universo de una complejidad que nos hace ver las cosas mucho más enmarañadas de lo que solíamos verlo. Y el universo de la complejidad nos hace ver que nuestro pensamiento y nuestro compromiso no puede ser una medida simple, porque hoy en día simplificar significa no tener presente toda la globalidad de la vida. Antes de ayer hablaba con una persona migrante, una chica dominicana que está interna en el servicio doméstico en el barrio de Salamanca en Madrid. El barrio de Salamanca en Madrid es un barrio, pues el barrio más caro de España, dicen, ¿no? Y ella me decía que las cuestiones son tan complejas que hay auténticas barriadas de exclusión dentro de barrios de lujo. Hay auténticas barriadas de exclusión dentro de barrios de lujo, aludiendo a su situación como empleada del servicio doméstico interna en una casa. Vivimos invisibilizadas, vivimos excluidas, constituimos un auténtico barrio de exclusión en un barrio de lujo. Bueno, y ella me decía, es que las cosas son muy complicadas. Bueno, pues esto no es más un ejemplo de otros muchos que vivimos en esa complejidad. Una sociedad que los sociólogos, fijaros como nunca, han intentado de caracterizarla desde una cierta poética. Y se habla de sociedad líquida, que habla Bauman, de sociedad difusa, que habla Lefort, de sociedad de riesgo, que habla Beck, de sociedad invisible, que habla Inenarity. De alguna manera vemos que la sociedad nos evita una conceptualización fácil, porque la realidad es compleja y cada vez más compleja. Y por eso yo creo que tenemos que tener presente cómo buscar una hermenéutica sólida en un tiempo líquido. Una hermenéutica que nos ancle en un compromiso sólido, sabiendo que la realidad es compleja, es líquida, es difusa, es una sociedad de riesgo. Desde ahí me gustaría compartir algunos elementos, algunos procesos sociales y culturales que yo creo que son básicos para poder hacer visible a las personas. El primero sería darnos cuenta cómo vivimos bajo la condición de una incertidumbre radical. Es decir, el vivir se nos vuelve incierto, el vivir se nos vuelve complejo, el vivir se nos vuelve difícil de asumir. Venimos de un mundo con trayectorias muy lineales y entramos en un mundo con trayectorias tremendamente circulares y en espiral. Y a esa incertidumbre radical tenemos como un mantra que decimos, de esta incertidumbre hay que salir con información. Y lo que hacemos es producir cantidades ingentes de información. Porque parece ser que cuanta más información, más fácil tenemos de dominar la incertidumbre. Y nos damos cuenta que a mayor información lo que tenemos es más incertidumbre. A mí me gusta llamar esta condición como que vivimos en tiempos de ignorancia informada. Nunca hemos tenido tanta información y nunca hemos sido tan tontos. Información nos sobra. Cualquiera que tenga en el bolsillo un smartphone tiene información a mansalvas, pero no tiene sentido de esa información. Y yo creo que ese es el primer elemento que nos hace ver esta situación de ignorancia informada que no podemos hacer visible a las personas con la mera información. Y lo está diciendo el director ejecutivo de FOESA, que se dedica a hacer información. Bueno, no es suficiente con la mera información, sino que esa información tiene que tener sentido y orientación. Realmente tenemos que buscar una sabiduría de la vida y no simplemente un conocimiento de la vida. Fijaros en el ámbito, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Yo diría, yo tengo 3 hijos, me saldrá durante la conferencia varias veces, de 20, una hija de 17 y el pequeño de 11. Bueno, me atrevería a decir que ya los 3, el de 11 algo menos, tienen más conocimiento de sexualidad que he tenido yo en toda mi vida, que tengo 50. Ahora, sabiduría poca. Saberlo saben todo. Orientación de fondo, menos que mucha gente muy mayor que sabía menos. O el tema del tabaco, ¿no? Es decir,
¿Qué información tenemos sobre lo que produce el tabaco? Por sí solo no produce un cambio de hábito, sino que la mera información simplemente informa. Bueno, pues yo creo que esta es la primera conclusión a la que tenemos que llegar. No solo la información nos va a hacer ver a las personas de una forma más nítida, una forma más clara. Es más, muchas veces la información lo que hace es tapar o manipular determinados elementos. Yo no sé si os acordáis, seguramente algunos, hace aproximadamente 2 años, el actual ministro en funciones de Hacienda dijo que los datos de Cáritas no se los creía. No sé si os acordáis, ¿no? Claro, no se los creía y punto. No hay más que demostrar. Y yo saco otros datos. ¿Por qué? Porque la información, sin duda ninguna, no nos da una totalidad de la realidad, sino simplemente información. Y yo creo que es como el primer elemento. No basta solo con la información, sino que tenemos que ir más allá. Y desde ahí tenemos que tener conciencia que la realidad se mira de manera distinta dependiendo dónde nos ubiquemos. Es distinto ver la realidad desde un palacio que desde un barrio en exclusión. Teóricamente la realidad es la misma, en realidad la realidad no es la misma. Como dice Nagel, no se puede ver la realidad desde ningún sitio, siempre vemos la realidad situada. Y la opción que yo planteo es que para hacer visible a las personas tenemos que ocupar, como decía Yacuría, el lugar que da verdad. Y ese lugar que da verdad es ese ámbito de la pobreza, de la exclusión, lo que clásicamente hemos llamado la opción preferencial por los pobres. No se mira la realidad de la misma manera desde las periferias de la vida que desde el centro de la vida, aunque compartamos los mismos datos. Muchos de los datos que hace público Cáritas no son de Cáritas, son de Eurostat o son del Instituto Nacional de Estadística. Y sin embargo, la reflexión que hacemos de esos datos son totalmente distintas. La semana pasada salió la última EPA. Si os fijáis, fue una EPA que hubo casi masivamente una interpretación muy positiva de ella. Y yo os invitaría a que releáis esa EPA desde un dato que nadie mencionó, igual alguien sí, pero en general no se mencionó, que es el número de hogares que no tienen ningún ingreso. Pues el número de hogares que no tienen ningún ingreso, es decir, que viven en pobreza severa, prácticamente en estos 4 años se ha mantenido. De hecho, el dato positivo de la última EPA nos llevaba al año 2011. No hemos mejorado ese ciclo. Pero ese dato que todo el mundo tenía, nadie lo ha mirado. Nadie, estoy exagerando, soy de Málaga. Nadie lo ha mirado. Sin embargo, si mira la realidad de la pobreza, dice, sí, podemos hablar de muchas cosas de la EPA, que sí se han hablado, de la precariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero curiosamente, en una situación teórica de mejoría, los hogares en pobreza siguen prácticamente estancados, un poquito menos, que en todo este periodo. Por eso tenemos que buscar no solo los datos, sino la sabiduría que nos da los datos. Y la sabiduría se encuentra en la opción, desde dónde miras el mundo. ¿Qué te está jugando en la mirada del mundo? En un viaje al Salvador, luego mencionaré otra experiencia de ese viaje, me decía una señora campesina, cuando yo le decía que nos volvía, digo, bueno, ¿qué quieres que digan los compañeros de allí? Dice, dile que existimos. Simplemente, que existimos, que estamos. Porque ese existir hace mirar la realidad de otra manera. Bueno, pues yo quería poner encima de la mesa ese primer dato, ese ámbito de incertidumbre radical. El segundo dato de lo que como proceso nos está pasando, que nos hace difícil visibilizar a las personas, es que hemos pasado de una vulnerabilidad personal a una vulnerabilidad estructural. Y os lo voy a contar con un ejemplo, hablando con gente joven. Me decían,
Claro, yo para la gente joven soy tremendamente mayor. Aquí igual soy medio joven, pero hablando con la gente joven soy tremendamente mayor. Y me decía, usted, que eso ya te da en el estómago, usted, pon. Cuando tenía nuestra edad, el futuro para usted era una promesa. Para nosotros el futuro es una amenaza. De una vulnerabilidad que venía dada porque podías tener un problema familiar, una enfermedad, una falta de capacitación, la edad. De hecho, si miráis la sociología de la marginación de años atrás, venía muy caracterizada por colectivos, colectivo de la tercera edad, jóvenes, drogodependientes, gente que salía de prisión, es decir, estaba como muy conceptualizado. Gente que tiene alguna vulnerabilidad, gente que de alguna manera pertenece a un grupo que tiene unos hándicaps. Pero ahora lo que estamos hablando de una vulnerabilidad estructural. Me decía una persona sin hogar un día, dice, lo que nos puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Bueno, lo que nos puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Vivimos en ese momento de liquidez donde no somos vulnerables por un hándicap que tengamos como persona, como grupo, sino porque la sociedad se ha hecho líquida, se ha hecho débil, se ha hecho difusa, se ha hecho una sociedad de riesgo. Venimos de una sociedad de los peligros, que dicen los sociólogos, y nos introducimos en una sociedad de riesgo. Mi padre me pudo decir a mí, mira hijo, si estudias una carrera, eres trabajador, eres medio apañado, pues te casarás, te comprarás una casa. Bueno, y esa trayectoria lineal se ha dado en muchos de nosotros. Yo eso no se lo puedo decir a mi hijo. Aunque mi hijo está muy por encima de la media sociocultural de muchas personas. Porque la vulnerabilidad se ha hecho estructural. Y en esta vulnerabilidad, en esta amenaza estructural, estamos todos. Es verdad que no es todo en el mismo punto de salida, porque la vulnerabilidad sigue siendo mucho mayor para las personas en exclusión, las personas en pobreza, las personas que sufren la desigualdad. O sea, no salimos todos en la misma meta, pero es verdad que salimos a un mundo donde estructuralmente somos vulnerables. En una visita a una parroquia de una Cáritas, había las personas que estaban esperando a ser atendidas, un matrimonio joven con un niño, y recuerdo una frase hace ya 4 años que le he dado muchas vueltas, y la persona me dijo, el matrimonio me dijo, nunca pensé que iba a tener que venir a Cáritas a pedir ayuda. Como mucho me había planteado ser voluntario de Cáritas, pero nunca pensé, es decir, esto no era para mí, esto no me tocaba de alguna manera, pero me tocó. Bueno, esa vulnerabilidad se ha hecho más extensa, más estructural. El tercer elemento, bueno, pues el tercer elemento yo diría que es muy claro y muy evidente. Lo decía en la presentación de algo que hemos repetido continuamente en Cáritas. La pobreza en nuestro Estado se ha hecho más extensa porque afecta a más número de personas, se ha hecho más intensa porque afecta de una manera más radical y se ha hecho más crónica porque afecta temporalmente mucho más. La estructura económica de nuestro Estado ha sido de una pobreza alta siempre, pero una pobreza también muy temporal. Si veíamos las trayectorias de las personas, entraban y salían en pobreza de manera periódica, ¿no? Esto lo pongo desde mi ciudad, ¿no? Desde Málaga. Pues evidentemente en verano hay menos pobres que en invierno en Málaga. ¿Por qué? Bueno, pues porque la activación económica es mucho mayor. Y eso pasa en otros ámbitos agrícolas, pues cuando llega la recogida, cuando llega la plantación, pues teníamos una estructura económica que era muy vulnerable, pero muy atenta a periodos determinados. Bueno, lo que no hemos encontrado es que la cronicidad ha acampado entre nosotros. Y ahora mismo podemos decir que uno de los elementos más preocupantes del ámbito de la pobreza ya no es la cuantitativa, sino es la cualitativa. Esa pobreza severa que se va haciendo cada vez más estructuralmente crónica.
y que además nos damos cuenta cómo se da un fenómeno clásico en la pobreza, que es lo que llaman el fenómeno o el ciclo contracíclico de la pobreza, que es en periodos de crisis se incrementa la pobreza y en periodos de bonanza esa pobreza no desaparece sino que permanece. De hecho, cuando en el año 2008 presentábamos el penúltimo informe FOESA, hablábamos de 3 millones de personas en esa pobreza severa y estamos hablando ahora de 5 millones de personas. No solo en el periodo de bonanza de los años 90 se recuperó, sino que permaneció crónicamente esa pobreza severa. Con lo cual la cronicidad es un elemento que hace que la pobreza no tenga solo rostro económico, la pobreza no solo se arregla con dinero, sino que adquiera también un rostro antropológico, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con el sentido vital, que tiene que ver con la capacidad colectiva de acción, que tiene que ver con las expectativas sociales, que tiene que ver con los imaginarios sociales. Con lo cual, aunque viniera un plan Marshall gigantesco, yo diría que tenemos solo una parte del elemento de lucha contra la pobreza, pero nos quedan otras muchas partes para atajar o para atacar. Y el segundo elemento, no solo tenemos una pobreza mayor, y yo creo que la gran nota, y en eso yo creo que cada día hay más coincidencia entre todos los analistas, en todos los sociólogos y todos los estudiosos del ámbito de la pobreza, es la nota con la cual salimos en este siglo XXI, en este principio del siglo XXI, en la nota de la desigualdad. Si se hacen series de pronóstico, vemos como dentro de 20 y tantos años, si sigue el mismo ciclo económico, el 1% de la población tendrá el 90% de los bienes del planeta. O sea, estamos hablando de algo que es una barbaridad, que seguramente no se llega a dar porque es tanta barbaridad que sería una revolución interna, pero haciendo series estadísticas, bueno, pues vamos a que el 1% de la población tendrá el 90% de bienes del planeta. Esa es la nota. Y la nota es que no es verdad ni es mentira que haya crecimiento económico. ¿Hemos salido de la crisis? Pues sí. Fijaros, lo digo, sí hemos salido de la crisis. ¿Y qué? Se nos ha quedado la pobreza, se nos ha quedado la desigualdad, porque estamos ante una crisis de modelo, no estamos ante una crisis meramente de ciclo económico, estamos ante una crisis de modelo que se ha instalado estructuralmente entre nosotros y cuya nota fundamental es la desigualdad. Cada vez hay más diferencia entre los que tenemos acceso a bienes y servicios y los que no tienen acceso a bienes y servicios. Y ese río, digamos, esa brecha de la desigualdad, pues se va haciendo cada vez más ancho, con lo cual ya no solo no tenemos personas que se arriesguen, sino que ese riesgo termina en drama. Creo que seguramente, y luego lo analizaré un poco, la pintura más clara de eso está siendo el drama de los refugiados y los inmigrantes. Es tan amplia la brecha, no solo geográfica, porque las distancias siguen siendo las mismas, pero socialmente mucho mayor. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces acaba en drama, porque está tan ancho y tan difícil que acaba en drama. Un cuarto elemento, pues lo que nos estamos encontrando en estos años es una erosión del ámbito público-político. Y a mí esto sí me importaría mucho destacarlo, público-político, porque a veces confundimos simplemente lo público con lo estatal o lo administrativo, sea de comunidad autónoma, de diputación foral o de ayuntamiento. Lo público es mucho más amplio que lo administrado, sea administrado en cercanía o sea administrado globalmente. Lo público como ese espacio de debate, ese espacio de deliberación, ese espacio de proyecto en común, ha sufrido una erosión muy importante. Vivimos en un mundo cada vez más individualista. A pesar de los resortes que puedan salir en determinados momentos, a pesar de la movilización de ciertos movimientos sociales, en términos globales vivimos en un mundo individualista, en un mundo
que sabe gestionarse lo individual, pero no sabe gestionar lo colectivo. Y aunque es verdad que hay muchas experiencias que están emergiendo con fuerza, de poner encima de la mesa el gobierno de lo colectivo, seguimos siendo un mundo, seguimos siendo una sociedad individualista, que está muy definida por ese utilitarismo de las reglas, ese utilitarismo de Bentham, donde, en términos de Margaret Thatcher, venía a decir: no existe la sociedad, existen los individuos. Ese es nuestro mundo. Lo público se ha erosionado como espacio de construcción de lo común. Pero también se ha erosionado el ámbito de lo político administrado. Hemos visto como en estos años atrás las políticas sociales han decrecido de una forma importante y en algunos casos de una forma alarmante. No solo las políticas sociales específicas de atención a colectivos en exclusión, sino también las políticas sociales, podemos llamar generalistas: educación, sanidad, vivienda, etcétera, etcétera. De manera que lo que hemos sufrido en estos años atrás ha sido un decrecimiento importante y severo de la protección social que daban las administraciones públicas a todos los niveles: ayuntamiento, diputaciones, comunidad autónoma y administración central. Y ese ha sido el mapa. Es verdad que podemos analizar después ayuntamiento por ayuntamiento, comunidad autónoma por comunidad autónoma, y en términos generales, claro que hay diferencias entre unas y otras, pero en términos generales, en términos globales, hemos sufrido una erosión de las políticas de protección social, especialmente a las personas más vulnerables. Lo podemos llamar recorte, lo podemos llamar erosión, lo podemos llamar recualificación, bueno, ponerle el nombre que queráis y después si queréis lo dialogamos, pero una persona hoy está menos protegida que hace 5 años, en términos absolutos y en términos relativos. Y un quinto elemento, y fijaros, este quinto elemento me gustaría tratar de expresarlo de la forma más clara y más nítida que pueda. Lo que nos estamos encontrando, y me parece que es lo esencial de lo que nos está ocurriendo como sociedad, es que nuestra gramática moral está sufriendo una transformación profunda. La gramática moral, dice Juan Carlos Melich, es ese modo de ver compartido, una forma de crear y de crearnos, de establecer fronteras y límites entre lo que vale y lo que no vale, lo valioso, lo poco valioso, lo que es ilegítimo, lo que es legítimo. Taylor habla también de imaginarios sociales como esa forma, pues, cuasi inconsciente de valorar el mundo, de entender el mundo y de ver el mundo. De alguna manera, lo que nos está ocurriendo es que estamos cambiando nuestro discurso sobre la legitimidad, estamos cambiando nuestro discurso sobre la lógica simbólica y de alguna manera, fijaros, venimos de un mundo donde hemos trabajado mucho todo lo que tiene que ver con la mala conciencia. En eso los cristianos tenemos mucho que ver. La filosofía de Freud, de Nietzsche, es centrar la atención en lo que hemos hecho o hemos omitido. Nuestros pecados de omisión, nuestros pecados de acción. Pero hemos prestado muy poca atención a todo lo que tiene que ver con nuestra buena conciencia, con aquello que nos hace estar con buena conciencia aunque genere crueldad. Es lo que este filósofo llama las lógicas de la crueldad. Y lo vais a entender de una manera muy sencilla. Si yo estuviera aquí hace 20 años, cuando se creó el foro, y dijera que hay un Estado, no, lo voy a poner mejor, se me acaba de ocurrir, se me acaba de ocurrir. Llegamos al coloquio y me preguntarais, oye, ¿y qué Estado tendríamos que fijarnos para ser como él? Esto hace 20 años. Seguramente os diría los estados nórdicos, un estado de bienestar fuerte, con una gran protección social, con buen acceso a bienes y servicios. Bueno, pues transcurridos 20 años, nos damos cuenta que ese Estado que poníamos como ejemplo hace una ley
que dice que cuando un refugiado entre solo se puede quedar con 1.300 euros y lo demás se lo queda al Estado. Jope, ¿cómo no han cambiado el cuento que decía Caperucita? Pero eso no está mirado como maldad, sino desde la lógica de la buena conciencia, desde esa lógica que nos hace ver que lo cruel es legítimo. Decía Montaigne, que era, sabéis, un ensayista que a mí me parece de los tipos más lúcidos que hemos tenido en la historia del pensamiento occidental, que lejos de reducir nuestras crueldades, las reglas, las leyes y la moral simplemente reconducen y formalizan nuestra crueldad. Os voy a poner otro ejemplo más cercano. Cuando se pusieron las cuchillas en las vallas de Melilla, no sé si recordáis que el ministro del Interior, ahora en funciones, dijo que no era para tanto, que las cuchillas cortaban pero no profundamente. Bueno, eso es un trabajo. ¿Por qué? Porque si no nos van a invadir en nuestra buena conciencia. Es esa túnica que tiene que tapar nuestras vergüenzas y nuestras desvergüenzas. Y en estos momentos nos jugamos gran parte de nuestro ser como sociedad, como nuestra sociedad justa, como nuestra sociedad responsable, en cómo desvelemos esas túnicas de buena conciencia. Porque es buena conciencia, y así se justificó, dejar fuera a los inmigrantes del ámbito irregulares del ámbito sanitario, porque venían a hacer turismo sanitario. No era un te echo porque eres malo. No, es un justificar que lo mío es racional hacerlo así. Y desde ahí, fijaros que hemos construido un modo de pensar que básicamente yo creo que tiene tres componentes que son, a mi entender, básicos. El primero es, como dice Salvador Giner, que hemos producido ingentes cantidades de consecuencias irracionales desde procesos de racionalización. Esto lo digo así para que diga, joder, ¿cómo sabe el tipo este? Pero lo explico, al final, el problema no es que se ahoguen la gente en el estrecho, es que es racional que se ahoguen. Al final el problema no es que estemos deforestando la Amazonía, es que es racional deforestarla, porque hombre, con todos los bienes que hay ahí y con todos los bienes que podemos dar a las tribus que viven allí, hay que deforestar la Amazonía. El problema no es que lo hagamos, que ya está mal, el problema es que lo justificamos desde la buena conciencia lo que hacemos. Y al final nombramos como daños colaterales elementos que son sufrimiento masivo del género humano. Sufrimiento masivo del género humano. Vivimos, y lo digo con estas palabras, parafraseando a Hannah Arendt, en un holocausto de baja intensidad, porque acabamos legitimando con buena conciencia lo que es exclusión y lo que es descarte. Cuando Francisco, el Evangelii Gaudium, dice que el problema de nuestros días ya no es sólo de pobreza, marginación y exclusión, sino que se llega a definir a ingentes cantidades de personas como población sobrante. Nos sobra población. Recuerdo hace unos años en un congreso de economistas, llegaron a la conclusión, no, esto que voy a decir no es acusando a los economistas, llegaron a la conclusión de que si nos fijamos solo en términos económicos, que no era su voluntad, pero si nos fijáramos solo en términos económicos, la población africana sobraba. África no, por los recursos naturales que tiene, pero la población africana sí. El problema es que racionalizamos lo irracional y poner cuchillas acaba siendo lo más razonable y levantar muros acaba siendo razonable y excluir a personas de los bienes básicos es razonable. Eso también que el Papa tanto ha repetido de la cultura del descarte. Hay gente que queda descartada, pero no por mala, sino por razonabilidad.
Y eso lo tenemos en cualquier bar que vayáis cuando se habla de la inmigración, por ejemplo. No, pero aquello que se hacía chiste en algún momento, ¿no? Yo no soy racista, pero que mi hija no se case con un negro, ¿no? Bueno, pues eso, yo no soy racista, pero que no vengan, eso es cotidiano en cualquier ámbito. Cualquier ámbito de jóvenes, de mayores y de medio pensionistas. ¿Qué conclusión lleva esto? Bueno, pues evidentemente hemos colonizado técnicamente la sabiduría moral. En definitiva, fijaros, toda la política de esta crisis a nivel estatal y a nivel internacional ha sido: son necesarios sacrificios humanos para rescatar el ámbito de lo económico. Ese ha sido el claim que hemos seguido. Es necesario el sacrificio humano para rescatar lo económico. Y ese sacrificio humano significa vallas, significan exclusiones, significan expropiaciones, significan muertes. Significan cambios legislativos que hacen aparecer como buena conciencia lo que en definitiva es una vergüenza. No sé si os acordáis las primeras palabras que dijo el Papa al llegar hoy se me olvidó el nombre, la isla está en Italia, a Lampedusa. Esto es una vergüenza. Una vergüenza. No lo tapemos, esto es una vergüenza. Haremos después lo que podamos, pero que para empezar es una vergüenza. Bueno, pues ahí hay otro elemento que tenemos. Y la tercera, y fijaros, esta tercera, si os vais solo con esta idea, yo me voy contento mañana para Madrid, es que se nos ha introyectado desde esta lógica de la buena conciencia una cultura de la impotencia colectiva. En definitiva, no se puede. En definitiva, el mundo no se puede cambiar, el mundo es así, no se puede cambiar. No os empeñéis, no gastéis el tiempo, si es que las cosas son lo que son. Hay ley de la gravedad de Newton y hay ley económica. Y ni vamos a cambiar la gravedad, ni vamos a cambiar la economía. Por lo tanto, dedicaros a otras cosas, no dedicaros a cambiar el mundo, porque el mundo no es cambiable. Y esa geopolítica de la impotencia, como llama Chimo García Roca, es algo que ves cotidianamente en las personas, especialmente en muchos de los más jóvenes. Podemos decir, pero hay muchos jóvenes movilizados. Sí, pero hay muchos más no movilizados. ¿Pero hay muchas personas de 40 años movilizadas? Sí, pero hay muchas más no movilizadas. ¿Pero hay muchas personas mayores movilizadas? Sí, pero hay muchas más poco movilizadas. Porque en definitiva, si nos vemos a nuestras latencias de esperanza, vemos que están quemándose poco a poco hasta llegar a un estado de latencia crónica. A veces podemos incluso desde la fe trabajar sin fe, porque no nos creemos que el mundo sea cambiable. Y el mundo es cambiable, y el mundo se transforma, y lo único verdadero que nos da la historia humana es que el mundo ha sido continua transformación. Decía Weber, un sociólogo alemán poco utopista, muy asentador de la Realpolitik, decía: lo único evidente en el mundo es que lo que hoy está pasando, muchos dijeron que era imposible. Bueno, el mundo es cambiable, pero sin embargo esa geopolítica de la impotencia nos dice: no te empeñes, lo mejor es la valla. No te empeñes, lo mejor es poner muro. No te empeñes, las cosas son como son. Tratemos de convivir con esas cuestiones. Bueno, pues dentro de ahí, de este magma, de esta complejidad que nos lleva a vivir en esa ignorancia informada como incertidumbre radical, que nos lleva a vivir en un estadio de vulnerabilidad estructural, que nos lleva a vivir en un mundo cada vez más desigual e injusto, que nos pinta un panorama político y público, y acordaros de la distinción que hacía: es distinto lo público que lo administrado, lo público es mayor que lo administrado, lo público es mayor que lo administrado. Y en este universo donde realmente lo que tenemos que revisarnos es nuestra gramática moral, que permite desde la buena conciencia la crueldad, es donde nos surge la tarea. ¿Y cómo hacer visible en este contexto a las personas? Pues yo creo que la
única manera de hacer visible a estas personas es hacer visible eso que se ha llamado el enfoque, la perspectiva, la mirada de los derechos humanos. Y esa mirada de los derechos humanos tiene 3 rutas, que dice García Roca, o 3 caminos, o 3 momentos, que también dice Amartya Sen. Tiene el momento de la el momento ético, el momento de la movilización y el momento de la política. Y yo creo que la sociedad civil, los ciudadanos que quieran hacer visible a las personas en este mundo, tienen que comprometerse con una ruta que nos habla de ética y de valores, con una ruta que nos habla de movilización y con una ruta que nos habla de acción política. No nos vale solo la ruta ética de la ayuda, no nos vale solo la ruta ética de la movilización como agitación, no nos vale solo el advocacy o la presión política, sino que si realmente estamos construyendo una sociedad nueva, tiene que ser una sociedad introyectada de valores, introyectada de participación e introyectada de acción política desde la consecución de los derechos humanos. Y esas 3 rutas a nivel local, a nivel estatal y a nivel internacional. De alguna manera, la ruta ética lo que nos viene a decir es: señores, señoras, ¿qué mundo queremos? ¿Qué mundo queremos? ¿Queremos un mundo con una dignidad de la persona borrada? ¿O queremos un mundo que luche por hacer florecer la dignidad de las personas? Pero realmente, digámoslo, ¿qué mundo queremos? ¿Cuáles son los valores que nos sustentan? No el discurso, sino nuestra realidad. Cuando hemos dicho, y se ha dicho mucho desde la Iglesia, yo creo que bien, que esta crisis no es solo una crisis económica, sino una crisis de valores, en definitiva es ¿qué dirección conlleva? Decía Benedicto XVI en Caritas Veritate, que después lo han repetido muchos sociólogos, que la cuestión social hoy es la cuestión antropológica, es decir, ¿qué es ser persona en este mundo? ¿Qué es ser persona en este mundo? ¿Dónde están las fronteras de la dignidad? Y aquí hay un ejemplo muy claro. Cuando a nivel europeo, internacional y a nivel estatal y a nivel de distintas cáritas diocesanas hacemos nuestro planteamiento de la inmigración y el refugio, más allá de modas o no modas, es la dignidad de la persona, venga de donde venga, crea lo que crea, tenga el color de piel que tenga, está por encima de políticas y de utilidades. Está por encima de políticas y de utilidades. Dicho en Román Paladí, desde nuestra creencia, esa persona, inmigrante, refugiado, tiene más dignidad de la que tenemos nosotros. En nuestra cosmovisión cristiana, si realmente nos creemos lo de Jesús, el pobre es sacramento de Dios y por lo tanto signo de la máxima dignidad. Y eso está por encima de todo y eso es sagrado. Después podremos acertar o no con las políticas que hagamos, pero de principio es sagrado. No tiene menos dignidad. No podemos definirlo con menos dignidad y por lo tanto con menos derechos. Porque hablar de la dignidad a veces es fácil. La dignidad, todos tenemos igual. No, pero la dignidad de lo humano significa que es sujeto de derechos y de deberes. Tantos como yo. Por eso fijaros muy bonito cómo en Caritas Internationali hemos ido definiendo la crisis de refugio, como se llama a nivel político, y nos hemos dado cuenta que no es una crisis de refugiado. No, es una crisis de solidaridad. El sujeto que estamos fallando somos nosotros desde esa crisis de solidaridad. No los refugiados y los inmigrantes por salir. Y fijaros, ¿cuándo hemos hecho crisis de refugio? ¿Cuántos años lleva la guerra de Siria? ¿Cuántos años llevan muriendo? ¿Cuántos años llegan masacrando distintas facciones en el ámbito del Medio Oriente?
Muchos años. ¿Cuándo hemos hablado de una crisis de refugio? Cuando han llegado a las fronteras de Europa. A las fronteras de Europa han llegado 1 millón. En las fronteras de Siria hay 5 millones. Y entonces no era crisis de refugio, ¿eh? Hemos hecho crisis cuando nos ha llegado a nosotros. Igual que la crisis del año 2009. Decíamos que el mundo no estaba en crisis. Dijimos que estaba en crisis cuando nos afectó a nosotros, pero en el 2008 había 900 millones de personas que sufrían hambre severa. ¿Cómo no estábamos en crisis? ¿Cómo que no había una crisis de refugio con 5 millones de desplazados? Ah, pero no estaban en nuestra frontera, por lo tanto no había crisis. Hemos hecho crisis cuando han llamado a nuestra puerta, no cuando han sufrido, no cuando han muerto, sino que nuestra buena conciencia nos ha dicho, es normal que allí mueran. Lo que no es normal es que mueran en nuestra frontera. Por eso levantemos las murallas. Y yo creo que esto tenemos que tenerlo muy claro, porque fijaros, la movilidad humana, la gran movilidad humana, no es sur-norte. Seguro que muchos de vosotros pensáis que básicamente los movimientos migratorios son de países del sur a países del norte. No es verdad. La inmensa mayoría de los movimientos migratorios y de refugio son sur-sur. Quien realmente está acogiendo a los migrantes y refugiados son países del sur. No somos los del norte. Pero a que seguro que la imagen que tenéis es que la inmigración lo que hace es invadir el norte. No, las migraciones y la movilidad humana están moviéndose entre países del sur, que están compartiendo complejidades, a veces también barbaridades, pero los movimientos migratorios fundamentales, especialmente en Asia y especialmente en África, son entre países de África y países de Asia. Y muy poquitos llegan a países del norte, muy poquito. Los movimientos migratorios en Latinoamérica internos son bestiales también, pero siempre se habla del movimiento migratorio hacia Estados Unidos, cuando es mucho menor, siendo fuerte, que los que se hacen sur-sur. Bueno, la ruta ética. ¿Realmente estamos en un momento de plantearnos como ciudadanía que los valores de la dignidad de la persona están por encima de todo? Como supongo que diría de la Cortina cuando pasó por aquí, la persona tiene dignidad y no precio, parafraseando a Kant. Bueno, la persona tiene dignidad, no tiene precio. Y nosotros no nos cansamos de poner precio a las personas. Bueno, ¿realmente queremos revitalizar o moralizar, en el buen sentido del término de moralizar, a la sociedad? Y esa ruta ética tiene dos caminos, la de los valores y la del tono vital. Decía Aranguren que las sociedades se desmoralizan, pero no porque pierdan valores, sino porque pierden tono vital, ¿no? Esto es como la acepción deportiva del término, ¿no? Van perdiendo 5-0 y están desmoralizados. Bueno, pues también las sociedades nos desmoralizamos y tenemos que reactivarnos enérgicamente y tenemos que romper esa geopolítica de la impotencia y decir que sí se puede, que sí se puede, que sí se pueden cambiar muchas cosas a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel global. Y esa ruta ética, esa indignación ética, nos lleva a la ruta de la movilización social, a la ruta de el hacer cosas juntos y el hacer cosas en común, para saber sacar el sentido fermental de lo que pueda venir, para poder anunciar lo que pueda venir. Una sociedad no movilizada es una sociedad muerta. Decía Hannah Arendt también que una sociedad que no piensa y no se activa es una sociedad totalitaria. Bueno, pues yo creo que una sociedad que no se moviliza, y se moviliza en muchos aspectos, y en muchos núcleos, y en muchas grietas, y en muchas esferas, no solo en un ámbito de la movilización, que yo creo que muchas veces eso nos ha pasado en nuestro Estado. Hemos cogido un piñón fijo, entonces aquí están los de este tema, aquí están los de este tema, aquí están los de los pobres, aquí están los del nacionalismo, aquí están los del no sé qué, y cada uno iba con su pedrada.
No, necesitamos movilizaciones colectivas amplias, donde desde lugares distintos, desde cosmovisiones distintas, desde horizontes distintos, pongamos o seamos capaces de poner a la persona en el centro. A la persona. Fijaros, ahí ahora mismo se escucha mucho en el debate político de algunos de los partidos más movilizados, somos la voz de la gente. No, somos la voz de ser algo de las personas, de la gente no. La gente es un abstracto, las personas un concreto. Y a veces la gente no deja de ser ese espíritu absoluto que yo decía en Hegel. Las personas tienen rostro, las personas tienen biografía y las personas tienen historia. Y ese horizonte de la movilización nos tiene que llevar también a ese horizonte o a esa ruta de lo político, que realmente haya un compromiso en esa vía institucional, administrada, de defensa, de protección y de consecución de los derechos humanos, especialmente de eso que llamamos derechos económicos y sociales. Yo creo que esas tres rutas son básicas para poder hacer visible a las personas. Creo que vivimos en tiempos donde es muy complejo entresacar el rostro. Decía Levinas que éticamente lo que primero se nos impone es el rostro, es el otro. Y decía que somos responsables del otro sin esperar la recíproca. Somos responsables del otro sin esperar nada a cambio. Y en eso consiste la ética, en responder al grito del otro sin esperar que el otro nos dé nada. De alguna manera, y como ponía en el papel que os decía, creo que es más necesario que nunca que nos planteemos que ese grito del otro nos exige no solo ayudar al otro con aquello que nos sobra, material o no material, sino con incluso aquello que nos parece hoy necesario. Creo que tenemos que rescatar esa cierta ingenuidad infantil que nos haga creer que el mundo es cambiable. Tenemos que rescatar esa presencia concreta que nos haga rescatar los rostros. Sin encarnación no hay movilización. Y tenemos que sacar también esa creencia en lo común y en lo colectivo. El hombre y la mujer no se salvan solos, ni salvan a nadie, sino que nos salvamos en comunidad. Muchas gracias. Bueno, pues como sabéis y es habitual, ahora tenemos un tiempo de preguntas y pues el que quiera que levante la mano y le pasaremos el micrófono para que todos nos enteremos de la pregunta. Sí, Pello. Sí. A ver. Hola. Suele decirse que todo aquello que no aparece en los medios de comunicación prácticamente no existe. Dicho así parece muy exagerado, pero algo de verdad yo creo que tiene. Y yo lo que he hecho falta en una organización como Cáritas, la falta quizás de denuncia política. Esta charla me ha encantado porque yo creo que ha tenido un componente de información, formación, denuncia y animando al colectivo de la gente a que tenemos que hacer cosas, efectivamente. Pero yo creo que Cáritas, como otras organizaciones, debieran de utilizar la atalaya que tienen de respeto social para hacer una denuncia política más acuciada de lo que a mí me parece que es. Si estoy equivocado, pido disculpas. Y si no, a ver qué información, qué te parece la pregunta al respecto. Gracias. Sí.
¿Que hay que hacer más denuncias? Pues seguramente sí. Digo, no voy a ser yo el que vaya a decir, no, lo hacemos perfecto, ¿no? En Cáritas, a veces yo digo que hay como un adagio que nos define, ¿no? Somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Bueno, pues ni somos los mejores ni a veces tan humildes, pero es verdad que seguramente tenemos que intensificar esa denuncia. Pero yo os invitaría a que hicierais una visita a la hemeroteca de los últimos 2 años y que después hicierais una comparación o una comparativa con cualquier organización social que haya en el Estado español y a ver cómo queda el partido, porque creo que ganamos por goleada. Creo que no ha habido ninguna organización, y ahora me sale un poquito, ahora me voy creciendo, pero no hay ninguna organización que haya hecho un estudio como el FOESA, con ese planteamiento crítico, profundo y argumentado, que no hay ninguna organización que haya hecho denuncia de hechos con respecto a la inmigración, con respecto al desempleo, con respecto a los jornaleros, inmigrantes especialmente, a los asentamientos, como ha hecho Cáritas. Creo que también hemos hecho un decálogo de propuestas políticas de ámbito bastante crítico en ese aspecto que tiene que ver con la atención a las personas más excluidas, con la atención en cooperación internacional y con la atención a las personas migrantes. ¿Que podemos y debemos hacer más? Seguro que tenemos que seguir creciendo, pero no de las cosas que estoy menos contento de Cáritas. Habría otras que estoy menos contento. Y yo creo que tenemos que seguir manteniendo ese aspecto de denuncia, seguramente profundizando. Ahora bien, también es verdad que Cáritas no es un movimiento social, que tiene una forma y unos usos de protestas que son distintos y que son loables y que hay que potenciar. Y os pongo un ejemplo. Cuando el 15M, alguna persona dijo, ¿y por qué Cáritas no estaba allí? Y yo dije, porque no tenía que estar. Era un movimiento ciudadano, no de organizaciones. Habría mucha gente de Cáritas allí que trabaja en distintos proyectos, pero Cáritas no debía estar. Es decir, hay modos de protesta o de denuncia que son propios de determinados ámbitos y no de otros. Y no podemos jugar a decir que Cáritas es un movimiento social porque no lo es, ni debe serlo. Cada uno tiene su lugar. ¿Que tiene que ser crítico y que tiene que denunciar? Sí, pero de una manera que también son distintas a los que pueden utilizar otros movimientos ciudadanos de protesta y de movilización. Y yo creo que también, y permitirme esto, pero recuerdo un cura amigo mío, ya mayor, que me decía que ser profeta es distinto que ser mosca cojonera, ¿no? Y yo creo que es verdad. Es decir, no es más profeta el que más grita, sino el que hace un grito que también esté lleno de propuestas, que esté lleno de diálogo, que esté lleno de deliberación y de debate, ¿no? O sea, a veces confundimos la denuncia con el grito, y yo creo que la denuncia es algo más profundo, que tiene que tener una densidad argumentativa, que tiene que tener un ámbito de diálogo y de debate, y que tiene que tener un ámbito también de proyección pública, ¿no? Gritar es fácil, denunciar es difícil. Sí, yo quería pedirle si se puede ahondar un poco más en lo que es la acción política concreta. Un momento, por favor. Si os parece, vamos a ir haciendo de 3 en 3 preguntas. Hay una ahí, otra ahí y otra aquí. Sí, le decía ahondar un poco en la acción política concreta. Y discúlpeme si mi pregunta cae en uno de esos riesgos que decía, que es la superficialidad. Yo estoy un poco cansado de oír a todo el mundo que hay que entrar en política, que los creyentes tenemos que entrar en política. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo estar como creyente en política cuando no hay opciones políticas relevantes con opción preferencial por los pobres? Bueno, yo quiero hacer 2 preguntas. Una en referente al momento en que estamos viviendo, ¿no?
más allá de que se vaya o no a formar un gobierno ahora o que sea dentro de unas elecciones próximas, seguro que hay algunas prioridades desde el punto de vista de las políticas sociales y cuáles serían esas que debemos sentir, reclamar, movilizarnos por ellas y actuar. ¿Cuáles serían las principales? Si quieres, pueden ser para todo el Estado, también para nuestras comunidades autónomas. Y la otra pregunta, puesto que has saludado y profundamente el tema de la inmigración, y tú estás en Cáritas Internacional y en Cáritas Europa, a ver qué estáis haciendo y qué también podemos hacer nosotros, porque cada vez los ciudadanos nos sentimos más lejanos, eso, ¿no? Cuando decimos, tenemos que creer que es posible cambiar las cosas, pero ¿qué cosas están en nuestras manos? Esto es lo que yo quisiera saber. Gracias. Ahí, Pello. Ven. Bueno, para bien. A mí me ha pegado así fuerte, un gran pelotazo, la crueldad lógica. Perdón, no lo hemos entendido. ¿La crueldad? La lógica de la crueldad. Habla. La lógica de la crueldad para mí No toqué. Bueno, a mí lo que me ha producido impacto y es un impacto mental conceptual, que es así, la desvergüenza, la crueldad, la lógica de la crueldad. Me ha hecho pensar mucho y lo enlazo como la banalidad del mal, que decía la Ari, ¿no? Entonces voy a, en vez de englobar, voy a reducir espacios personales. Porque claro, el mundo es grande, el mundo es tan inmenso y tan uniforme espacialmente que parece que no podemos. Entonces, para mí la cultura de Occidente está asentada en una banalidad hace muchos años. Eso es lo que era. Y por lo que ha dicho, y la lógica de la crueldad la añado a eso. Lo cual me parece que para empezar desde abajo, desde el cabo de la gana, tengo que empezar por esparcir. No sé cómo. A nivel personal, después global, de las otras de la piedra que se echa por ahí encuentro que se puede empezar a hacer, porque si no cambiamos esa perspectiva de la banalidad, porque eso es verdad, o sea, lo que se dice, dicen, los que tienen dinero vienen a quitarnos el empleo. Vienen, ay chica, no te preocupes, los que vienen, pues porque pueden. Entonces todo eso nos hace ser muy banales, tremendamente banales, y encima crueles, lógicamente. Sí. O sea, me hago... Espera, Pello, espera. A ver, la acción política concreta
cuando no hay ningún partido donde la opción preferencial por los pobres sea el objetivo, digamos, o lo esencial, ¿no? Yo creo que la acción política concreta siempre es una acción limitada, siempre una acción finita y siempre una acción que nos tiene que dejar con un grado de insatisfacción. No hay ningún partido político perfecto, no hay ningún partido político que englobe toda la capacidad que lleva el Evangelio. Es más, seguramente no, seguro, la Iglesia es santa y pecadora. O sea, la Iglesia tampoco tiene esa opción preferencial por los pobres de manera nítida, aunque lo tenga de manera retórica muchas veces, ni somos perfectos los que nos llamamos cristianos, ¿no? Yo creo que es bueno plantearse que lo peor que le puede pasar a un partido político, a una acción de compromiso político concreto, es entender que es la salvación del mundo, sea el partido político que sea, me da igual de derecha, de izquierda, medio pensionista, me da igual. Lo peor que le puede pasar a un partido político es perder su simbólica de finitud y de limitación. Cuando en la historia de la humanidad algún movimiento político o ideológico ha entendido que tiene la totalidad y la globalidad de la realidad, la experiencia histórica no ha sido positiva. Yo creo que toda acción política concreta tiene que tener esa finitud o esa limitación del compromiso. Mantengamos la reserva escatológica, ¿no?, que dirían los teólogos, decir, oye, aquí no está toda la salvación del mundo en ningún partido político, ni lo ha estado nunca en la historia de la humanidad, y eso no nos debe hacer disminuir nuestro compromiso en la acción política concreta. Yo no participaría nunca en alguna institución del signo que sea que fuese perfecta, porque no podría albergarme a mí, que no lo soy. Yo creo que tenemos que buscar esas mediaciones, que tenemos que sopesar, sabiendo la limitación y nunca entendiendo que toda la salvación, y hablo en términos sociológicos, no hablo ahora en términos teológicos, nunca va a estar en ningún movimiento social, en ningún partido político, en ningún sindicato y en ninguna ideología, sino que va a estar en la capacidad que tengamos como sociedad de vivir en esa pluralidad. Ha salido muchas veces Hannah Arendt esta tarde, decía Hannah Arendt que la vida política, la esencia de la vida política es la pluralidad, el saber convivir en pluralidad. Ella decía que la vida política se tiene que parecer a una mesa donde todos nos sentamos y decimos, estamos juntos, pero también la misma mesa nos separa. Hay una cierta distancia, pero un trabajo en común. Entonces, el compromiso político, a mi entender, sería asumir la limitación, trabajando en común con los diferentes, no con los iguales, para construir un mundo distinto. La gran cualidad que debiéramos de aportar los cristianos es la capacidad de ser puente, no de crear barreras. Y eso es complejo, y eso es difícil, porque a veces confundimos asentar principios con ser intolerante. A veces cuando dialogamos entendemos que estamos perdiendo o pervirtiéndonos, cuando en realidad lo que estamos es construyendo, ¿no? Y eso no nos debe hacer disminuir esa acción política concreta, que tiene que ser en partidos políticos, pero tiene que ser en el vasto mundo de lo político. El mundo sindical, el mundo de las instituciones culturales, el mundo educativo, el mundo universitario. Uno de los problemas que tenemos en España también es que hemos ceñido lo político a la actividad en partidos políticos. Lo político es mucho más amplio. Y sabiendo que lo político tiene dos almas. Tiene el alma de la polis, del trabajo en común, pero tiene también el alma del polemos, de la guerra. La política es ruptura y comunidad y ruptura, y siempre va a ser tensional, en un trabajo tensional. Con respecto a las prioridades en política social, bueno, nosotros en el planteamiento, en el decálogo que hemos hecho de propuestas políticas, te diría que hemos planteado cuatro ámbitos especiales de política. La primera ha sido la adhesión del Estado español a la Carta Social Europea renovada,
¿Por qué? Porque eso nos permite judicializar la falta de consecución de los derechos humanos. Y España no lo tiene firmado, como otros muchos estados de la Unión Europea, por temor a que haya esa petición colectiva de amparo a los derechos humanos, como por ejemplo pasó en Francia con las personas sin hogar, que provocó el cambio de toda la ley de vivienda. Bueno, pues eso nos parece que son espacios de promoción y defensa de los derechos humanos que son básicos. Tener herramientas jurídicas para defender a los más pobres. El segundo ámbito tiene que ver con lo que hemos llamado la renta mínima, que es algo que ahora está muy de moda, pero es algo que Cáritas presentó ya hace muchos años, y tengo que deciros que fue curioso porque en los años 90, cuando lo presentamos, que fue la primera propuesta, no nos hizo caso nadie. A nivel, una renta garantizada a nivel estatal, no nos hizo caso nadie. Podemos decir que en esta jornada ya nos ha hecho caso mucha gente, muchos partidos políticos, y que casi todos se han planteado alguna acción con referencia a eso. Después una un cuarto de kilo, otra medio kilo, pero bueno, se han planteado algo. Y en tercer lugar, lo que llamamos las políticas migratorias y las políticas de cooperación. En el diálogo con los partidos políticos, haciendo un ámbito general, nos ha llamado mucho la atención la buena acogida que ha tenido la renta garantizada y la mala acogida que ha tenido nuestras propuestas en migración y cooperación al desarrollo. Ningún partido político obtiene votos por ayudar al Congo. Y planteábamos algo muy limitado. Ningún partido político ha tenido un discurso fuerte, serio, sólido y sin matices a favor de la migración. Ninguno. Y me peleo con el partido político que queráis. Ninguno. Sí que es verdad que en los programas hay cosas escritas, pero en el debate no ha sido un tema de debate. Bueno, pues otro elemento que es prioridad. Y con referencia a la postura de Cáritas Internacional y Cáritas Europa, yo creo que ha sido una política clara de denuncia en la Unión Europea. Hemos estado reunidos con el comisario varias veces, entendiendo que las políticas que están siguiendo los Estados son políticas de atentado contra los derechos humanos y entendiendo que no hay política migratoria en la Unión Europea. Y denunciando la política de externalización de fronteras. Lo que la Unión Europea ha hecho es, no lo tengamos tan cerca, tengámoslo más lejos. Que la frontera no sea Austria, que la frontera sea Turquía. Y si podemos tener la frontera en Jordania, mejor. Pongámoslo más lejos. Y se está gastando mucho dinero en la externalización de fronteras. Es decir, que no veamos el problema, que no veamos la foto de los niños muertos en la orilla. La lógica de la crueldad, que no lo veamos. Porque aunque sea cruel, como no lo vemos, pues que siga siendo cruel. Como siguen muriendo allí, no nos ensucia. Bueno, pues ahí creo que Cáritas Internacional y Cáritas Europa ha sido muy patente en esas políticas, pidiendo una política migratoria común, que no haga cada Estado su política migratoria, en contra de las políticas de externalización de fronteras y en contra de los cambios en la legislación en materia de refugio. Y algo muy importante, y nos afecta también a nuestro Estado, y haciendo un análisis muy riguroso entre las diferencias que se están dando entre migración y refugio. Y os voy a poner un ejemplo muy patente. Cuando estaba en efervescencia la crisis de refugio, cuando estaban cuánto vamos a coger, si 1.500 o 15.000, hubo declaraciones muy importantes que llegaban a decir, bueno, los refugiados sí, pero los inmigrantes no. Porque los refugiados huyen de la guerra y los migrantes lo que quieren es una vida mejor. ¿Huir del hambre es un delito? Pero había diferencias consustanciales. ¿Sabéis que entre todas las personas solicitantes de refugio en España, los que han concedido el refugio, solo una ínfima parte son negros? Solo una ínfima parte, porque no están catalogados como países en guerra. Por lo tanto, no van con nosotros y están siendo expulsados.
Bueno, ahí hay un trabajo que hacer grande, esa diferenciación. Por eso la campaña de Cáritas con otras organizaciones de iglesia está siendo migrantes refugiados con derechos, porque es la misma dignidad, la del inmigrante, que la del refugiado. Y lo de la lógica de la crueldad, pues yo propongo que para el foro del año que viene pues haya algo titulado algo así como la banalidad del mal en la constitución simbólica de nuestra sociedad, ¿no? Porque fijaros, cuando escribió Hannah Arendt lo de la banalidad del mal, que fue después de un juicio en Jerusalén, Eichmann en Jerusalén, fue muy criticada por los judíos. Hannah Arendt era judía, pero fue muy criticada, porque en definitiva estaba diciendo, el problema no radica en lo malo que era Eichmann, que verá que era un tío muy malo, el problema es que los demás callamos. Ese es el problema consustancial. Que hay malos, siempre hay malos, pero el problema es que los demás callamos. De alguna forma aquello atribuido a Bertolt Brecht, ¿no? Cuando vinieron a por los comunistas yo no me preocupé porque no era comunista, cuando vinieron a por los gitanos yo no me preocupé porque no era gitano, cuando vinieron a por mí ya era demasiado tarde. Bueno, pues en ese momento estamos. Cuando vengan a por nosotros, igual es demasiado tarde. No sé si has contestado. ¿Qué podemos hacer? Sí, en la acción política, el que podemos hacer, digo que yo diría meternos en ese ámbito, sabiendo que un ámbito finito, limitado, y nunca con esa totalidad paradisiaca que a veces le damos a los movimientos políticos y sociales, que no dejan de ser movimientos políticos y sociales. Sí, abrimos, todavía nos queda para un nuevo turno. Sí, una pregunta. ¿Se escucha? Bien. Si la vulnerabilidad es estructural, si la pobreza es crónica, no hay gobierno de lo público, la lógica que nos hace ver que lo cruel es bueno, ¿qué ente es esto para que además consideremos, o has considerado, que el mundo es así, no podemos hacer nada? ¿Qué ente tan poderoso? Y a mí me extraña que aunque haya pequeños grupos que sí que se puede luchar, no tengamos que luchar todos. Sí. Yo no he dicho que no tengamos que luchar todo. Yo no he dicho que el mundo no sea cambiable, al revés. Lo que he dicho es que el mundo sí se puede cambiar. Lo que nos está diciendo el mundo es que no se puede cambiar, pero yo creo que sí se puede cambiar. Y creo que esa lógica empieza desde la lógica de lo pequeño y se va haciendo la lógica de lo grande también. Mirad, una de las cosas que más nos paraliza es, en el Apocalipsis, dice el Señor, la bestia es muy grande, ¿quién será semejante a la bestia? Yo creo que tenemos una lógica a veces de, como la cosa es tan gorda, lo que tenemos que hacernos nosotros también gordo para luchar bestia a bestia. Si vemos la historia de la humanidad, lo que hemos hecho es crear otra bestia, porque en definitiva la lógica del poder es la que estaba ahí, ¿no? Sin embargo, la lógica de David y Goliat era un gigante de más de 3 metros y David con una piedra lo echó abajo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que tener esa visión global, pero desde ese compromiso en lo pequeño, desde ese compromiso que día a día hacemos. Antes preguntaban, ¿no?, ¿qué podemos hacer en la inmigración? Yo creo que hay un día a día muy concreto, que va en el compromiso concreto de acogida, solidario, de apoyo a las personas migrantes, que va en la lucha cultural o en el combate cultural de cuáles son los mecanismos que excluyen a las personas migrantes, en este caso, o a las personas en exclusión, a una lógica más estructural, que es por la lucha política o la lucha de presión política en una determinada legislación. Pero creo que nuestra lógica como ciudadanía, y diría mucho más radicalmente nuestra lógica como cristianos, tendría que ser empezar de ese abajo arriba. La lógica de lo pequeño que se va haciendo grande desde muchas acciones pequeñas. Creo que el cambio cultural, dice Manuel Zubero, que será un cambio interseccional, es decir, que nacerá en pequeños pliegues de la realidad y se irá haciendo grande. Y a veces nos empeñamos en ir frente a la bestia, claro, entonces nos zurra, porque es más grande.
pero en la medida que cogemos nuestra piedra, es decir, nuestro pequeño proyecto, nuestra pequeña ilusión, nuestro pequeño compromiso, vamos construyendo, nos unimos con otro, y no para hacernos igual que la bestia, sino para ir transformando otro mundo, ¿no? Yo creo que la cualidad de nuestro compromiso viene dado por 3 esferas distintas. Tenemos que ser capaces de vivir en este mundo con esa pintura tan negra, pero saber vivir de otra manera en este mundo. Saber vivir de otra manera. Yo creo que esa es la primera exigencia que tenemos. ¿Vivimos igual que todo el mundo? ¿Y por qué hablamos entonces de compromiso? Sabemos vivir en este mundo, no negando el mundo, el que nos ha tocado vivir, con su fortaleza y sus debilidades. ¿Sabemos vivir de otra manera? Yo creo que el primer elemento. Y vivir de otra manera tiene que ver con el consumo, tiene que ver con nuestro universo simbólico, tiene que ver con qué gastamos el tiempo libre, tiene que ver con quiénes son nuestros amigos, con quién gastamos nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces hablamos del compromiso del pobre y no tenemos ningún rostro que sea nuestro amigo. No, estamos muy comprometidos con los pobres. No, puedes estar comprometido con la pobreza, pero no con los pobres, porque no tiene rostro. Bueno, pues yo creo, ¿cómo vivir de otra manera en este mundo? ¿Cómo saber descubrir en este mundo esos pliegues que existen? Por ejemplo, ¿cómo descubrir otra economía en este mundo? Pues hay muchas iniciativas económicas alternativas, muchas, más de las que nos creemos. ¿Cómo descubrir esos pliegues de la realidad que nos dan oportunidades? Y en tercer lugar, ¿qué ámbitos de nuestra vida son contraculturales? Son fuera del mundo, son realmente reactivos al mundo, y que tendrá que ver con muchas cuestiones, desde objeción de conciencia fiscal a participación en determinados movimientos, ¿no? Bueno, pues en esa triple militancia, en vivir de otra manera en este mundo, en descubrir los pliegues de este mundo para transformarlo, y en algún momento para ir contra este mundo en ese ámbito más contracultural. ¿Sí? ¿Alguna? Hola. Bueno, nada, decir que todo lo que estamos hablando hoy así, pues que a veces me da la sensación de que tenemos compromisos con la sociedad o con cosas para avanzar y eso, pero luego a la hora de votar se vota no sé qué, porque si realmente hay gente comprometida y la mayoría de la gente tiene compromisos y le parecen las cosas, luego a la hora de votar eso no se refleja nunca. Entonces me parece a mí que es un poco contradictorio, ¿no? En las personas, ¿no? Lo que llevamos, ¿no? A la hora del compromiso con la sociedad y luego a la hora de votar, votas políticas económicas. Bueno, yo creo que contradicciones tenemos vitalmente en todo, también en el voto. Sí, sí. Bueno, yo quería reforzar algo, y es porque aquí hablábamos de hacer cosas, de trabajar, de profundizar, de salvar el mundo, y a mí una pregunta que me surge es ¿qué hago yo en mi día a día? ¿Qué compromiso tengo? Pero no en el compromiso de la acción, sino en el compromiso de la comunicación con los que están en mi entorno. Cuando hablan de los rumanos tienen Mercedes, cuando hablan de los moros no sé qué, cuando hablan de los negros no sé cuánto, cuando hablan de los latinoamericanos, porque además a mí me toca de cerca, ¿qué hago yo? ¿Qué confrontación hago yo a esas personas que yo creo que es una justificación del no hacer nada, es una forma de justificarse, pero qué confrontación hago yo? ¿O hago como que no oigo? Sí, bueno, digo que yo lo que he tratado de decir, es decir, que no hay nada que hagamos que no pase por lo que hago yo, pero no en el sentido solipsista o egoísta del término, sino de lo que hago yo con otros, y evidentemente pasa con mi vida cotidiana, en lo que digo, en lo que como, en cómo me divierto, digo, yo creo que en la globalidad, ¿no? Y yo creo que eso hay que ir redescubriéndolo poco a poco entre todos, y sabiendo que
aunque es verdad que hay una llamada a la responsabilidad individual, si no vamos en colectivo, el gigante es tan grande que nos come. O sea, las comunidades de cuidado son básicas para mantenerse enérgicamente en el compromiso. Solos, en el nivel individual, no podemos, por grande que nos creamos. Desconozco la implicación que tiene la gente joven en Cáritas. Y la implicación que tiene gente joven en Cáritas. Digo, en general, el mundo que les está tocando, que les va a tocar vivir, es bastante duro, ¿cierto? Pero pues veo que no somos precisamente muy jóvenes los que estamos aquí y no sé, me gustaría que me informaras en qué ámbitos se están moviendo y qué es lo que están haciendo los jóvenes en Cáritas. Gracias. En términos generales, en Cáritas somos mayorcitos, tirando a viejos. Mayorcitos tirando a viejos. Sí que es verdad que en estos últimos años está habiendo cierto compromiso mayor de personas más jóvenes. Especialmente en el ámbito del trabajo con jóvenes, con otros jóvenes, el trabajo en inmigración, el trabajo en lo que tiene que ver en iniciativas de empleo. Pero la implicación de los jóvenes es una de esas cosas. Yo decía antes que lo de la denuncia no es de lo que menos me gusta. Yo sí que creo que desde Cáritas no hemos llegado a movilizar a los jóvenes en un compromiso voluntario. Es uno de los retos que tenemos. Es verdad que Cáritas como iglesia, en definitiva, está asentado en las parroquias, y en las parroquias jóvenes mucho tampoco hay. Puede haber algunas parroquias que sí tenga, pero en general, sabéis el chiste, ¿no?, de las palomas, ¿no?, de un cura que estaba preocupado porque tenía la parroquia llena de palomas y no sabía qué hacer con ellas, ¿no?, y le estropeaban los cuadros y tal, y llega un cura de la parroquia de al lado, dice, no, hombre, esto es muy fácil, confírmalas y se van todas, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso nos pasa también, ¿no? Es decir, que los jóvenes se confirman y se van todos, ¿no? Bueno, y nosotros, esa es nuestra base, ¿no? Esa es nuestra base. Y es verdad que no estamos llegando ni en la iglesia ni en Cáritas a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes en la iglesia se están movilizando en un ámbito de menos compromiso social y más compromiso espiritual y moral que social. Y eso es un déficit que tenemos como Cáritas y como iglesia. Muy bien. Bueno, entonces damos por cerrada la conferencia. Os recuerdo que el próximo 16 de marzo Carmen Bernabé, profesora de Biblia de la Universidad de Deusto, nos hablará sobre María Magdalena, la autoridad de una mujer en el naciente cristianismo. Y os recuerdo también que afuera hay un puesto con los libros del 20 aniversario del Foro Gogoa. Muchas gracias por vuestra asistencia.